Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Tal y como ocurre cada semana, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Este jueves dedicaremos nuestro espacio a hablar sobre cómo avanza la transición en Estados Unidos luego de la victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales del 5 de noviembre. Poco menos de 2 meses son los que restan para que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, vuelva a pisar la Casa Blanca como nuevo gobernante de la Unión Americana. Dada la escasez de tiempo, tanto el magnate como su equipo de trabajo han iniciado las gestiones para garantizar un traspaso de poder exitoso y pacífico. De hecho, el miércoles de la semana pasada, Trump y el actual mandatario, el presidente Joe Biden, sostuvieron un encuentro que sirvió como pistoletazo de salida. La importancia de esa reunión, de esa cita entre Trump y Biden, va más allá de las imágenes y de los titulares. Que Joe Biden, jefe de Estado en ejercicio, recibiese a Donald Trump, el futuro gobernante de Estados Unidos, es un hecho que habla bien sobre el funcionamiento de la democracia y las instituciones estadounidenses. Por otro lado, ese el cara a cara entre Biden y Trump, envía un mensaje de tranquilidad que genera certeza y, por tanto, confianza en los empresarios, en los posibles inversores, pero también en los ejecutivos de las naciones aliadas de Washington. Luego de quedarse a solas, fuera del escrutinio de las cámaras, Joe Biden y Donald Trump conversaron por espacio de 2 horas. De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, la dupla estuvo acompañada por Jeff Zients, actual jefe de gabinete, y por Susan Wiles, quien se desempeñará como jefe de gabinete de la futura administración Trump. El contenido del intercambio, es decir, de la reunión entre Donald Trump y Joe Biden, lo dio a conocer Karine Jean-Pierre, la jefe de prensa de la Casa Blanca. Según la vocera, el presidente saliente y su sucesor conversaron en un tono grato y cordial. La portavoz añadió que tanto Biden como Trump se enfocaron en temas relacionados con la seguridad nacional y la financiación del gobierno, en especial la que tiene que ver con la ayuda suplementaria a las agencias encargadas de las catástrofes naturales. Por otro lado, el señor Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la actual administración, apuntó que Biden y Trump conversaron sobre Ucrania. El conflicto armado en ese país es un tema que causa controversia, pues el enfoque de Trump o el enfoque que Trump pretende darle a ese problema no se parece, o mejor dicho, se parece en nada al enfoque implementado por el presidente Joe Biden. De hecho, mientras este último aboga por continuar brindándole ayuda financiera y militar a Kiev, Trump se decanta por una solución mucho más radical que pudiese frenar la guerra en seco, pero que podría llevar a Ucrania a cederle parte de su territorio a Rusia y a sus fuerzas de ocupación.
Ante esa posibilidad, y según Jake Sullivan, Biden habría recordado a Trump la necesidad de garantizar la integridad territorial de Ucrania. Desde la perspectiva del mandatario saliente, es decir, desde la perspectiva de Joe Biden, un virtual desmembramiento de Ucrania podría debilitar al resto de Europa, un continente en el que la mayor parte de los países guardan estrechas relaciones con Washington. Por otra parte, y de acuerdo con los postulados de Joe Biden, Ucrania es una especie de muro de contención que impide que Rusia, una nación, una potencia de características expansionistas, se acerque a países que son miembros de la OTAN y que de entrar en un conflicto con Moscú obligarían a Estados Unidos a entrar en confrontación con el Kremlin. Otro tema álgido que copó la reunión entre Joe Biden y Donald Trump fue el de la escalada bélica en Oriente Medio. Desde el 7 de octubre de 2023, es decir, desde el 7 de octubre del año pasado, Israel libra una lucha contra el movimiento islamista y terrorista Hamás. Esa lucha llevó al Estado hebreo y a sus tropas a incursionar en la Franja de Gaza, un enclave en el que el conflicto ha provocado la muerte de más de 40.000 civiles. Justo esa cifra que acabamos de mencionarles, es la que despierta preocupación en Joe Biden. Aunque el presidente defiende el respaldo de Washington a Tel Aviv, su administración ha criticado la pérdida de vidas inocentes en medio de la confrontación. Trump, por su parte, considera que Israel y que el gobierno de coalición que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu deben tener toda la carta blanca que necesiten para acabar con los terroristas de Hamás. Una venia como la que plantea Donald Trump podría resultar contraproducente si se piensa a largo plazo. Es cierto que Israel lucha contra Hamás, contra el movimiento terrorista Hamás, en Gaza, en la Franja de Gaza. Pero también es cierto, también es verdadero, que el Estado hebreo ha expandido sus ofensivas militares, extendiéndolas más allá de la Franja de Gaza. De hecho, al día de hoy, las fuerzas de defensa israelíes tienen una multiplicidad de frentes abiertos. Ya no es solo una lucha contra Hamás, sino que Israel también pretende combatir a Hezbollah en Líbano, a los hutíes en Yemen, a las milicias chiíes que hacen vida en Siria e Irak, e Israel también ha perpetrado ataques contra la República Islámica de Irán. En medio de su cruzada, justo como acabamos de decirles, el Estado hebreo, la nación judía, ha llegado a arremeter contra Irán o contra altos oficiales de ese país. Tales acciones han incrementado las tensiones, haciendo temer una posible guerra total en el territorio de Oriente Próximo. Seguimos con más de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Dedicaremos este segmento a hablar de Marco Rubio, el futuro
secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio, el senador cubano-estadounidense de 53 años de edad, ha sido la ficha escogida por Donald Trump para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Americana. Rubio, quien comenzó su carrera como senador por el estado de Florida en el año 2011, será escrutado por el Congreso antes de asumir el cargo. La larga trayectoria del republicano dentro del Capitolio y su experiencia como miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta permiten presagiar que Rubio no tendrá mayores inconvenientes a la hora de ser confirmado. La nominación de Marco Rubio y la posibilidad de que se convierta en uno de los altos funcionarios de la segunda administración Trump es un indicativo de cómo se ha reducido la brecha entre el actual senador y el presidente electo. Hacia 2016, cuando Trump salió de su burbuja, abandonó su oficina en Manhattan e incursionó en política, Marco Rubio fue uno de sus principales detractores. El parlamentario llegó a competir con Trump durante las primarias que fueron efectuadas por el Partido Republicano de cara a los comicios presidenciales de 2016. Sin embargo, luego de que Trump ganó esas primarias y a la postre la presidencia, las asperezas entre Rubio y el magnate empezaron a desvanecerse muy progresivamente. Mientras se aprestaba para competir con Kamala Harris en la elección presidencial de este año, Donald Trump encontró en Marco Rubio a un socio fiable y seguro. El legislador, connotado miembro del Partido Republicano, sobre todo en su Florida natal, no escatimó a la hora de instar a los electores a votar por Donald Trump. Ambos hicieron campaña, llegando a retratarse juntos en varios mítines políticos. La proximidad entre Trump y Rubio llegó a tal punto que el multimillonario pensó en él, es decir, pensó en Marco Rubio como un posible compañero de fórmula. De hecho, fuentes con conocimiento del caso han señalado que antes de seleccionar a J.D. Vance como vicepresidente o como candidato a la vicepresidencia, Donald Trump sopesó el nombre de Marco Rubio para que le acompañase en la boleta como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Probablemente fue esa cercanía la que hizo que Trump se decantase por Marco Rubio como su futuro secretario de Estado. Sin embargo, hay que resaltar que el expresidente y el senador coinciden en su visión sobre la política que debería tener Estados Unidos con respecto a Irán y China. Tanto Donald Trump como Marco Rubio consideran que la importación de bienes manufacturados en el gigante asiático representa un peligro para los productores estadounidenses. Por esa razón, Rubio, quien forma parte de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, ha propuesto, por ejemplo, prohibir la entrada a Estados Unidos de productos chinos manufacturados con mano de obra forzada. De igual forma, el legislador ha dado pasos para hacer que Estados Unidos castigue con aranceles el acero que China
estaría haciendo llegar a la Unión Americana a través de México. En lo que respecta a Irán, Marco Rubio es un duro crítico del régimen teocrático que impera en la nación persa. El senador floridano está a favor de las sanciones económicas y comerciales contra Teherán. Por ese motivo, no dudó en oponerse al acuerdo nuclear que fue firmado con la República Islámica durante la segunda administración Obama. Aquel tratado permitió que las potencias occidentales tuviesen acceso a las centrales nucleares iraníes a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica. A cambio, Irán fue recompensado con una flexibilización de las sanciones que le fueron impuestas a raíz de su polémico programa nuclear. En 2018, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraría de ese acuerdo, Marco Rubio estuvo entre las primeras personalidades que aplaudieron la medida. Aunque las coincidencias entre Trump y su futuro secretario de Estado son sin duda notables, puede que haya temas que generen fricciones entre el magnate y el legislador. Tal y como quedó demostrado a lo largo de su primera presidencia, Donald Trump es un líder que se opone a la intervención de Estados Unidos en los conflictos armados que se puedan presentar en el mundo. No en vano, fue Trump quien concretó la retirada de las tropas estadounidenses que se encontraban desplegadas en Siria. También fue Donald Trump el gobernante que antes de acabar su presidencia instruyó la salida de los soldados estadounidenses de Afganistán. Justo esa predilección por no involucrarse en conflictos armados es la que pudiese ocasionar impases entre Donald Trump y Marco Rubio. El senador, un digno representante del establishment republicano, defiende la idea de que Estados Unidos debe apoyar, incluso con el uso de la fuerza, a sus aliados alrededor del planeta. Amigos de VPI TV, seguimos con más de ¿Qué pasa de norte a sur? Dado que estamos entrando en la recta final de nuestro programa, no queremos culminar sin haber hablado sobre Elon Musk, el magnate que fue escogido por el expresidente Donald Trump para encabezar el futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental. Se trata de un ministerio que tendrá plenos poderes para reducir el tamaño de la administración federal, recortar el gasto público, reestructurar las instituciones e incluso desmantelar apéndices del gobierno central. De acuerdo con un comunicado suscrito por el expresidente Trump, el Departamento de Eficiencia Gubernamental tendrá la tarea de acabar con la burocracia y eliminar muchas de las regulaciones que, a juicio del ex gobernante, complican el trabajo de los empresarios y los inversionistas. Elon Musk, quien además de ser surafricano, también es ciudadano estadounidense, recibió la noticia con beneplácito. Va a ser increíble, dijo el multimillonario, quien además de ser propietario de X,
la red social que antes se conocía como Twitter, también es el dueño de enormes compañías como Tesla y SpaceX. Sin embargo, Elon Musk no estará solo. En su cruzada como futuro ministro de la administración Trump, el surafricano va a estar acompañado por Vivek Ramaswamy, el empresario del mundo farmacéutico que se enfrentó a Trump en las últimas primarias republicanas. Ramaswamy, quien es de ascendencia india, notó que sus números no eran suficientes como para arrebatarle la candidatura a Donald Trump y, por ese motivo, decidió hacerse a un lado, no sin antes dejar claro que respaldaba al neoyorquino. De acuerdo con lo que ha trascendido, el futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental procurará que la venidera administración Trump se maneje como una empresa más que como una entidad pública. Para lograr tal cometido, Elon Musk y Vivek Ramaswamy operarán como un par de asesores que trabajarán para Donald Trump sin ser en sentido estricto parte del Ejecutivo. Desde esa perspectiva, el Departamento de Eficiencia Gubernamental se perfila como una institución que podría escapar de los acostumbrados controles a los que son sometidos los organismos que pertenecen al poder público. Una eventualidad de ese tipo supondría un inconveniente y a su vez un peligro. Tener un ministerio cuyas funciones y decisiones podrían quedar sin supervisión o escrutinio facilitaría irregularidades que bien pudiesen evitarse con la debida Contraloría. Las anomalías, esas irregularidades que suponemos podrían llegar a presentarse. Las anomalías podrían ir desde los despidos masivos que afectarían a miles o a millones de empleados públicos hasta las retaliaciones o los conflictos de intereses. Elon Musk es, como ya dijimos, propietario de Tesla, la empresa que desde hace algún tiempo trabaja en el diseño y la fabricación de vehículos absolutamente eléctricos. Muchos de sus prototipos han demorado en salir al mercado debido a las regulaciones impuestas por algunas agencias federales. Por ende, salta la duda sobre si Elon Musk utilizará su cargo como secretario de Eficiencia Gubernamental para ir contra los titulares de esas agencias o incluso para desmantelarlas. Otro caso de eventual conflicto de intereses pudiese presentarse con SpaceX. La compañía, que también forma parte de los activos de Musk y que es pionera en el desarrollo de cohetes espaciales reusables, ha obtenido contratos federales que superan los $10,000 millones. Pese a ello, durante los últimos años, SpaceX ha ido acumulando una serie de investigaciones y demandas hechas o formuladas por oficinas del gobierno federal. Si se toma en cuenta que Elon Musk, en su carácter de secretario de Eficiencia, podrá vigilar esas mismas oficinas, es posible que el magnate pueda utilizar su cargo para ponerle el ojo a las agencias que a su vez
vigilan a sus compañías. Con ese último comentario vamos a cerrar la presente entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.